Cuentos breves, poesías intensas, crónicas de la vida irreal. Edgardo Ariel Ferra. Ponencia Minificción, tensiones, encrucijadas y fronteras entre lo poético y lo profético, para el Simposio Canario de Minificción de la Universidad de La Laguna. ¿Por qué nos cautiva una buena historia? Usualmente porque contiene algún personaje con quien nos identificamos como personas. En el teatro antiguo, cada personaje portaba su máscara y llegaba al público por la voz. Persona es lo que resuena a través de. Así en la vida como en la obra, todos componemos nuestro personaje, pero el sonido de nuestra voz íntima nos muestra tal cual somos. Así entonces, el alma de cada ser humano vibra en su pecho, sale como sonido en tonos propios y atraviesa su máscara en forma de palabras. Toda persona es lo que resuena a través de su máscara. Del mismo modo, la oralidad afirma, confirma y transforma el universo. Durante milenios, los sabios de Oriente y Occidente han considerado que la palabra crea e impregna todo lo que existe. La palabra es la fuerza creativa y sanadora más poderosa del universo. El Génesis relata que cuando Dios dijo, hágase la luz, la creación comenzó. Es decir, primero la divinidad debió pronunciarse para que la luz de la creación apareciera. Una concepción de la India asume que el universo es un espacio generado desde el sonido hacia la luz. El sonido afecta la materia y hasta la recrea. Esto se verifica desde tiempos inmemoriales. Los antiguos enseñaron que la materia es producto de cierta relación entre ondas de sonido. El concepto sirvió para desarrollar métodos científicos y transformar la materia. Hoy la medicina convencional utiliza el ultrasonido y las medicinas alternativas usan frecuencias tonales para la sanación. La energía del sonido, la fuerza de la palabra, genera vida. En una microficción que se titula El náufrago y el caracol, el mexicano Alfredo García Valdés avala estas miradas, estas percepciones sobre el sonido. Náufrago en una isla desierta, cercado por la desesperación, el hombre tomó el caracol que había sobre la arena. En su primer crepúsculo de abandono, se lo llevó a la oreja y escuchó. Sirenas de barcos que podían salvarlo, chillidos de gaviotas, la canción de una ballena, el eco de sus gritos de ese día, angustia de náufragos en islotes semejantes al suyo, rumor de orquesta en cruceros transoceánicos, el sonido de un delfín llamando a su cría, blasfemias de marinos borrachos, loros repitiendo versículos de la Biblia, canciones de mar en español antiguo, choque de escudos normandos, comerciantes fenicios recitando a gritos el alfabeto, a los peces, pruebas nucleares en atolones de coral, guerra de barcos chinos fabricados con papel y el canto de las sirenas que el mar modulaba hasta una escala soportable. Extenuado, el náufrago dejó el caracol en la arena. Solo en el espacio numeroso y en el fárrago de los siglos, el hombre abandonó la idea de que el mundo pudiera encontrarlo. Rechazaba el rescate después de haber rescatado él mismo a todo el universo, escuchando la urna fatigada de un caracol. Según Borges, toda palabra pone en marcha un poder que sobrepasa su modesta capacidad de nombrar. Es que la palabra evoca, convoca y provoca. En su trabajo Nombrar es crear, la licenciada Melina Chávez
se ocupa de estos mecanismos. Escribió: la palabra nombra a la realidad, pero la trasciende y la reemplaza. La gran pregunta es, ¿los seres humanos, con el lenguaje, vamos a reemplazar la engañosa realidad por algo verdadero o usaremos el lenguaje para denigrar nuestra realidad con nuevas mentiras ordinarias? La ficción y la poesía logran que la muerte no tenga la última palabra y entonces regeneran vida. Poetas y cuentacuentos son como esos árboles caídos cuya memoria solo muere mucho después. Ellos crean y recrean vida a partir de la palabra. Los mitos de aquel tiempo laten hoy en nuestra literatura y la proyectan. De Ana María Shua, en el libro Todos los mundos posibles, es esta microficción que se titula El devorador australiano. Dice la profecía que el devorador morirá poco después de que los hombres hayan visto su rostro. Chirunir, cara de perro, mata, devora y se oculta. Pero cuando la sequía hermana a todos los seres vivientes alrededor de los pozos de agua, Chirunir no puede evitar que lo vean bebiendo con desesperación. Furioso, jura matar a todos los que lo han visto para borrar su memoria de la faz de la tierra. Pero ¿qué son los hechos sino el recuerdo de los hechos? El hombre tiene la facultad de nombrar y quien nombra, registra. Es inútil que el devorador se coma a los testigos. Finalmente morirá, traspasado por la fuerza del relato. De Eugenio Mandrini, en su libro Las otras criaturas, es el microcuento Raíces. Con el último hachazo, el árbol se desplomó en el suelo. Sin embargo, los pájaros que anidaban en sus ramas continúan allá arriba. Tal vez porque son la sombra de esos pájaros. Tal vez porque la altura y la distancia hipnóticas los sostienen allá arriba. ¿O acaso porque la memoria del árbol muere después? Esta ficción propia juega con el tiempo-espacio. Se llama refutación de la identidad. Polisémico Fernández pasea en el silencio medicado de una clínica psiquiátrica. Se estudia en quebradizos espejos de tiempo y durante las caminatas que le prescribieron vigila en el jardín a los desconocidos y se disputa con un perro los rinconcitos de sol. Polisémico mezcla todo. En ocasiones cree que el bebé, el chico, el joven o el anciano que descubre entre las visitas son viajeros del tiempo. Él mismo, llegando desde otra época para visitarse un rato. Eso lo pone feliz. Saluda muy afable a los recién llegados. Les pregunta cómo está el tiempo allá afuera. Sonríe y frente a cada uno busca entablar conversación para redescubrirse o rehacerse. Pero lo ignoran. Todo el mundo parece estar en otro mundo. Entonces, Polisémico Fernández ya no sabe si de verdad sigue allí, balbuceando intraducibles lucideces a la sombra de un plátano, o si se murió hace mucho y ya es un recuerdo que tienen los ancianos, un miedo de los jóvenes, la pesadilla de un bebé, la fatal certeza de alguno de los inconstantes hombres que ha sido, o el espejismo de un perro viejo bostezando al sol. Hay una historia que salta desde el fondo de la oralidad a las tablas de arcilla de Sumeria, donde dicen que empezó la escritura, donde dicen que empezó la memoria del mundo. Es la epopeya del rey Gilgamesh,
todos la conocemos. Les ofrezco una mini ficción que escribí llevando al mito de Gilgamesh a un nivel un poco más doméstico, pero igualmente universal. Mi historia se titula Blues del algoritmo. Milenios antes de Cristo, Irak se llamaba Sumeria y el poderoso Gilgamesh envejecía en su palacio de Uruk. Mordido por la angustia de saberse provisorio, este rey acosó a los dioses del cielo y del infierno reclamando la inmortalidad. Los primeros escribas acuñaron su demanda, pero la arcilla oficial desdibuja el peso de Al-Juarizmi, un huésped de la Casa de la Sabiduría de Bagdad, que se enfrentó con el rey. Mientras Gilgamesh imaginaba cómo ganarse la vida eterna, Al-Juarizmi razonaba un procedimiento matemático que le permitiese solucionar cualquier problema. Los cronistas babilonios callan que el rey de los sueños y el amo de los cálculos llegaron a ser prácticamente un solo hombre, fundidos por el amor, y que al romperse ese vínculo, Gilgamesh condenó a Al-Juarizmi al destierro. La única prueba de esto quedó en una tablilla robada de la biblioteca de Asurbanipal. Ahí el sabio matemático habría vaticinado la destrucción de Sumeria. En el penúltimo escalón de este encono, Gilgamesh averigua el secreto de la vida eterna y Al-Juarizmi descubre lo que la posteridad llamará el algoritmo, el origen de la informática. Los dos hombres intuyen que el primero en hacer funcionar su hallazgo empujará al otro a la perdición. Pasaron 40 siglos desde aquel divorcio. Apenas una ráfaga de tiempo atravesando la puerta siempre mal cerrada de la historia. Ahora las crónicas las dibuja Occidente y bombarderos de las naciones más civilizadas sobrevuelan las bibliotecas de Bagdad, donde había empezado la memoria del mundo. Un rumor de algoritmos estremece las tumbas de la vieja Sumeria cuando se dispara el primer misil inteligente. Todo el mundo corre a sus ordenadores para no perderse la lluvia de fuego. Una sombra cansada flota en el palacio de Uruk. Tal parece que la vida no siempre puede explicarse, pero siempre se puede contar. Primo Levi, escritor prisionero de los nazis en Auschwitz, recuerda cómo fue su llegada a ese lugar de exterminio. Cuenta la causa principal para que algunos prisioneros vivieran más que otros. Dice, la mayoría de los italianos y los griegos, por ejemplo, murieron en los primeros días por no poder comprender. No entendían las preguntas ni las órdenes y allí nos decían las cosas una sola vez. Había muchos miembros de otras etnias que cuando necesitaban pedir o averiguar algo no lograban expresarlo. Entonces los ejecutaban. En ese infierno, la incapacidad de comprender aísla, no poder comunicarse mata. La palabra es el equipaje, es lo único que se tiene y el primer recurso para sobrevivir. En su poema Pertenencias, el uruguayo Mario Benedetti advierte: todo eso que sos te pertenece, aunque a veces te juzgues desvalido, tan tuyo como tu habla es tu silencio. Tuya es tu identidad a media asta y tus tímidas huellas en el barro. Te pertenece el río que soñaste y el otro río, allí donde se mojan tu amor, tu desespero y tu confianza. Tu propiedad bajo el azul es única, y es única tal vez porque no existe. La libertad es una loca suelta, si está suelta, sencilla de nombrar, difícil siempre cuando se surte de alucinaciones. Todo eso que sos te pertenece.
tu corazón y tus revelaciones, tu caja de mentiras en reposo, tu dolor y el dolor de tu paciencia. Lo innombrable también puede ser tuyo, sobre todo si alguna vez lo nombras. Fátima Frutos, escritora española, también cita a Primo Levi. En el libro La Tregua, Levi relata la tormentosa existencia de un niño sin nombre, sin familia y sin futuro. Un hijo de Auschwitz que no sabía hablar y repetía un sonido parecido a Harvinek. Así lo bautizaron los prisioneros, cuenta Primo Levi. La lengua oral da, desde un grupo heterogéneo, en un campo de exterminio, una palabra y da existencia a un nadie para que ese nadie fuese desde entonces alguien. Un ser humano a quien llamar, integrar, ayudarle a ser. Y el habla común lo convertía entonces en alguien. Primo Levi narra este episodio no ficticio y hace pensar en la palabra como afirmación, confirmación y proyección de la realidad. Dice Fátima Frutos, la palabra en Levi trasciende lo testimonial y nos hace posicionar ante nuestra propia existencia. Según cómo empleamos la palabra, podremos dar nombre y vida a los sin nombre o no, transformar la realidad o no, crear un mundo donde la condición humana se dignifique o no. Y prosigue, hay que llenar la vida de preguntas, de relatos, de memoria, producir una mirada salvajemente humana del mundo donde el compromiso creativo para imaginar nuevos universos y crear un mundo mejor sea la clave. Es por esto que a los poetas, a los narradores orales, a los escritores, a los ensayistas, no solo se nos puede pedir una estética, sino que debe pedírsenos una ética y una épica del oficio. Al autor testigo le sigue el autor creador. Hay que buscar reparación, justicia, una realidad donde se logre la convivencia en paz entre distintos. Para dejar a Primo Levi, él fue en la historia de Harvinek un autor testigo. Rescató al pequeño muerto en Auschwitz en marzo de 1945 y estimuló la continuidad del proceso. A partir del testimonio de Levi en registros históricos, el novelista Adolfo García Ortega, en su ficción El comprador de aniversarios, construye una fábula sobrecogedora, la vida no vivida de Harvinek. ¿Cómo hubiese transcurrido la existencia del pequeño masacrado en Auschwitz si no hubiera existido el nazismo? Es la literatura quitándole a la muerte la última palabra. Harvinek no era ni siquiera un número y desde que tuvo nombre pasó de la muerte anónima a la crónica real y de allí a la ficción verdadera. Esta es una minificción propia, más que paradoja temporal, proponiendo un juego de espacios. Se titula Enfrentamiento. El hombre entra en su casa para guarecerse de un sol tórrido y se para frente al espejo, encandilado aún por la luz del día. Al mismo tiempo, alguien emerge desde el fondo oscuro del espejo, tiembla y camina hasta el filo del marco. Cara a cara, el recién llegado y el recién salido se ven, pero no se creen. Soy el único real aquí, desafía el que vino transpirando de la calle. Pero yo tengo un testigo presencial de carne y hueso, es decir, que soy el único verdadero, responde el otro fríamente. Si me voy no habrá nadie que te justifique. Volverás al fondo de ese pozo de vidrio. Serás un reflejo inútil, sin alguien vivo y concreto, como yo, para reflejar. Se acaloraba más el que llegó de afuera. Y si yo me voy, serás menos que nada, porque este rectángulo de vidrio donde te gusta pavonearte va a ser el lugar de la desolación, muda, y del miedo sordo.
Nunca más vas a encontrar acá a este semejante con tu imagen. Así las cosas, los adversarios cambian síntomas. El sofocado ahora siente que le corre un frío por la espalda y el de la mueca helada transpira de agobio. Se odian hasta necesitarse. Pactan la convivencia. Van a prestarse atención. Tal servidumbre es precio razonable a cambio de una mirada que los confirme. Ni siquiera tienen mucho en común, pero después de un largo esfuerzo llegan a parecerse y por fin se identifican el uno con el otro. Ese hombre nítido que llegó de la calle agobiado por el calor y el tipo borroso que salió en su busca desde el fondo del espejo, ahora planean fundirse en una viscosidad gris que resistirá toda intemperie. Caminan del brazo, vacilantes, hacia el patio del fondo. Y con estos microcuentos que siguen busqué explorar otras paradojas espaciotemporales. La llamada dice así: dejó de ver el partido en la tele, dejó de escuchar los anuncios electorales, dejó de leer los memes en la compu, esas cosas que siempre hacía. También dejó abierta la puerta del departamento, dejó al vecino hablando solo, corrió hasta la escalera de incendio, dejó de preocuparse por su mal estado físico, dejó de sentir la respiración pedregosa, dejó volar el morbo y tanta furia, subió hasta la terracita. Dejó atrás la puerta de chapa y los prejuicios, saltó sobre las baldosas húmedas, dejó toda la ropa en cualquier parte, los zapatos, la agenda, el celular. Dejó de ver los cables que amacaba el viento, el ventanal curioso de la torre de enfrente, los edificios erizados de antenas, las chimeneas aguijoneando unas nubes bajitas. Esas cosas que veía siempre. Puso un pie y después el otro en la cornisa impregnada de hollín. Se inclinó hacia adelante y miró sin vértigo el abismo de hormigas laboriosas. Dejó de sentir los anteojos que resbalaron y ya caían insalvables. Ahora sí, estaba desnudo. Escuchó el mandato, la llamada. Entendió que hay cosas que se hacen siempre y sintió que hay cosas que se hacen para siempre. Flexionó un poco las rodillas, respiró muy profundo, saltó al vacío, abrió las alas y se quitó la muerte. En Desmemorias algo menos dramático sucede. Tulio era un poeta disperso y argentino, valga la redundancia. Amanda era una mujer sensata, salvo porque lo eligió a él como esposo. Entre otras fatales distracciones, el hombre jamás recordó su aniversario. Amanda roncaba suavecito la mañana de las bodas de plata. Tulio la despertó con un rico desayuno y una rosa del jardín de la vecina. Ella pensó que su hombre de nuevo había olvidado la fecha y que salió a conseguir esa flor como último recurso. Entonces leyó la dedicatoria. Al dorso de una intimación por no pagar el alquiler en fecha, con pulso atolondrado, el hombre había escrito: por un amor al que no ha vencido ni siquiera la fidelidad. Cuando Amanda lo miró a los ojos, Tulio supo que había ganado un año más de gracia. Atrapante se titula esta otra microficción. ¿Acaso un poquito más autobiográfica? En tanto habla de los mundos que pueden generarse e interpelarse entre un autor y su obra. El pinchazo es agudo, el dolor muy hondo, y casi no hay sorpresa porque otras veces ha sucedido así. Un cachorro de cuento me muerde los talones del insomnio y sé que será inútil patearle la insistencia para más adelante. La diminuta fiera crece rápido, ya tiene uñas y dientes. Tal vez entró en mi vida en la mitad de esta noche,
O quizás escapó de ella una mañana insospechable y todavía tiene patas demasiado cortas para alejarse más. Pero el muy salvaje mira recio, muerde filoso y pronto, pronto desplegará unas alas impertinentes. Yo sé, estos bichos no son de una especie que se reproduzca en cautiverio, así que solo me queda alimentarlo, vigilarle la forma, dejar que crezca hasta su punto y saber cuándo decir mejor no sirve, para desapegarme de él y tratar de venderlo como exótica criatura que es. Voy hasta el baño, regreso, y ahí está mi animal súbito, invadiéndome el escritorio, ya hecho una bestia literaria demandante y vigorosa. Rato después, aúlla, babea y salta incontenible. Trae del lavadero un collar, una correa y me empuja a la calle. Descubro entonces que es un cuento ágil, sólido, impredecible, y me dejo cautivar por ese ímpetu. Hacemos la primera cuadra enredados por el hilo de su propia trama. Poco después, mi criatura empuja una puerta, tira de la correa con la cual me arrastró, me deja atado a la pata de un escritorio y se sienta frente al editor, desplegando su argumento para venderme. En Contratiempo se habla de algo un poco más doméstico, con lo cual quizás algunas o algunos de nosotros en esta sala pudiera identificarse. Yo era un profesor universitario bastante dogmático. En una clase menosprecié esas historias de ciencia ficción donde el protagonista salta a otra época, comete una transgresión casual y al volver al presente encuentra alterado su mundo. Terminada mi hora en la facultad, llevé a su departamento a Wendy, una estudiante 25 años menor que yo, y prolongamos la despedida con un rato de buen sexo. Todo fue muy normal en mi rutina del día siguiente, pero cuando volví del trabajo, la chica estaba rumiando bizcochitos con mi mujer en el living de casa. «Viejo, te presento a la novia del nene. Hoy se queda a dormir». Me encerré en el baño con un libro de Bradbury para conocer el final de la historia. En Tiempo Sagrado y Tiempo Profano, tesis elaborada sobre la representación extraña del tiempo, Mariana Henriksen se sirve del mito del eterno retorno de Mircea Eliade para establecer que las acciones del hombre van desde lo profano a la recuperación de un tiempo primordial, sagrado. En El Milagro Secreto de Jorge Luis Borges, dice la autora, el paso del tiempo profano al tiempo sagrado ocurre mediante la creación artística. En el mito del eterno retorno en Julio Cortázar, Alejandra Artunduaga estudia el cuento Axolotl. La autora destaca los dos tiempos diferentes que se representan en el cuento. Por un lado, el tiempo moderno, ubicado en París, bajo el frío de la ciudad cosmopolita saturada de movimiento, y por otro, el tiempo mítico, que remite a los primeros días de la creación del mundo y al mito azteca de Axolotl, dios de las tinieblas y los monstruos. Vale la pena releer estos dos textos, El Milagro Secreto y Axolotl, para rastrear teogonías y cosmogonías. No lo vamos a compartir aquí porque exceden la extensión del género que nos ocupa, pero hay mucha microficción latiendo en textos largos, como demuestran Raúl Brasca y Luis Chitarroni en su Antología del Cuento Breve y Oculto, un libro más que recomendable. Volviendo a la brevedad, en Historias de Cronopios y de Fama, predominan el amor al detalle exacto, enraizado en la vida cotidiana, junto con la imaginación irónico-fantástica y hasta la creación de palabras nuevas. Cada situación lógica, familiar, normal, tiene contracara en universos, situaciones y palabras que son pura invención fantástica. Estos cuentecitos
como lo llamó Cortázar, fueron antesala de Rayuela, novela icónica donde se recrea el mundo a través del lenguaje. El capítulo 68 de Rayuela puede tomarse como una microficción. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo, poco a poco, las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulocordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la estrefurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocapluia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. Evoé, evoé. Volposados en la cresta del Murelio, temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en cariñas casi crueles que lo sordopenaban hasta el límite de las gunfias. Sergio Tischler habla de la concepción revolucionaria del tiempo y lo ejemplifica con pueblos centroamericanos al sur de México. Nosotros tenemos 3 tiempos, dicen los originarios. El tiempo exacto, que es el tiempo de las obligaciones individuales, el tiempo justo, que pertenece a la comunidad, a la naturaleza y a la comunión con el mundo, y el tiempo necesario, el de la lucha por la autonomía y por la evolución. Estas concepciones filosóficas, que son de avanzada sofisticación, regían la vida de los pueblos originarios del sur de México y Guatemala, como se puede verificar en los códices redactados por ellos mismos antes del desembarco europeo. Y para dar cierre a esta ponencia, minificción, tensiones, encrucijadas y fronteras entre lo poético y lo profético, se me ocurre proponerles la siguiente microficción propia, adaptación de una leyenda urbana. Se titula Epifanía. Como todos sabemos, etimológicamente significa la manifestación de una divinidad. Un día la humanidad llegó a concretar su sueño más largamente acariciado. No fue el final de las guerras, del hambre en el mundo, ni la vacuna contra una feroz pandemia. Dicen que un día la humanidad logró construir la computadora definitiva. Y cuentan que entonces las mujeres y los hombres de este mundo, reunidos alrededor de la gran máquina, le hicieron a la computadora definitiva la pregunta definitiva. ¿Existe Dios?, preguntaron las mujeres y los hombres de este mundo. Y la computadora definitiva les respondió: ahora sí.